Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por su preferencia. Un día lunes 31 de mayo del año 2004, entrada la tarde, tiempo otoñal, sucedió algo que fue calificado como un brutal abuso sexual cuya víctima fue una niña de 11 años en la ciudad de Yaguarón. Veamos el siguiente material que nos relata la historia. Tenía solamente 11 años cuando Felicita Astigarribia fue brutalmente violada y luego asesinada. Encontraron su cuerpo al costado del cerro Yaguarón. Ella era una vendedora de mandarinas. Conocida también como la niña de las mandarinas, Felicita se convirtió en una de las víctimas más trágicas de la violencia sexual infantil en nuestro país. En 2014 cursaba el primer grado en la Escuela María Auxiliadora del barrio Santa Librada de la ciudad de Yaguarón. Vivía en situación de pobreza y tenía 3 hermanos menores en ese entonces. Según vecinos, Felicita vivió mucho tiempo con una de sus abuelas y aproximadamente un año antes del crimen volvió con su madre. Con 11 años se dedicaba a vender frutas, casa por casa con su canasta en mano. En la época en la que ocurrió el crimen, se dedicaba a vender mandarinas, que recogía del barrio. El 31 de mayo del 2004, la niña fue a la escuela por la mañana y al mediodía cargó su canasta con las mandarinas y salió a recorrer las calles de la ciudad. Según las investigaciones, aparentemente se quedó hasta altas horas de la noche por las calles para poder terminar con su venta. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a las 8 de la mañana a la vera del cerro Yaguarón, aunque vecinos de la zona afirmaron que la noche anterior escucharon ruidos extraños en el lugar, nadie se animó a verificar qué estaba pasando. Mediante la autopsia se determinó que la niña fue violentada sexualmente. Aparte de las brutales lesiones sexuales de las que fue víctima la menor, se determinó la causa de su muerte como asfixia por sofocación, es decir, fue violada y luego asfixiada. Algunos vecinos aseguraron haber visto a Freddy Antonio Florenciano Brites esa misma noche ir con una carreta tirada por caballos en compañía de una niña camino al cerro Yaguarón. A este mismo hombre lo vieron regresar después solo, ya no en compañía de la niña. No se saben mayores detalles, ya que dicho hombre huyó luego de esa noche y nunca fue encontrado. La única foto que se posee de él es de cuando retiró su cédula de identidad y tenía 16 años. En recordación al crimen de Felicita, cada 31 de mayo se recuerda el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y otras formas de violencia queremos hoy analizar en Visión País, sobre todo porque el día de ayer se recordó ese día que un 31 de mayo en la memoria del pueblo paraguayo fue cruelmente, porque fue un crimen, cruelmente asesinada una niña vulnerable de 11 años. La pregunta que nos hacemos es, hoy, después de más de 2 décadas, ¿tienen protección nuestros niños, niñas y adolescentes de los abusadores? Sobre todo porque hay un alto porcentaje que son datos oficiales que maneja el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Hay un altísimo porcentaje que los abusos suceden en el contexto familiar. De eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa, de este tema que sigue siendo un gran desafío para el Estado paraguayo, la garantía de los derechos de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sobre todo teniendo en cuenta que más del 30%, 31% de la población, según estimaciones
representa esta franja etaria? Vale decir, niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de 0 a 17 años. Reitero, 3 de cada 10 habitantes del Paraguay son niños, niñas y adolescentes. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Desesperante es la situación en el departamento de Alto Paraguay. Comunidades que están aisladas desde hace un mes y medio, casi 2 meses. Para que empieces la jornada bien informado. Y si no tenemos equipamiento que pueda socorrer a nuestros ciudadanos, es lo mismo que no podamos asistir a nadie. Y no le puede responder este gobierno. No, porque helicóptero con algo más peligroso. Hasta la semana pasada o antepasada cayó uno. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Los delincuentes ya no tienen remedio. Se hizo pasar por cliente para cometer un asalto en local farmacéutico. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Intento de secuestro de un ganadero demuestra la creciente situación de violencia que se vive en el departamento de Canindeyú. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Cristo murió por todos, a fin de los que viven, no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Ese amor que Él nos da es tener un buen corazón. En guaraní decimos ñandepi apona. Buscar hoy honrar al Señor, porque decía Jesús en su palabra: el que cumple la voluntad de mi Padre permanece en mi amor. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. Tu voz es escudo y fuerzas para brillar. De años cercanos no tienes que contar, no todo es lo que parece. Abuso sexual y otras formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompaña la doctora Pili Rodríguez, jueza de la niñez y la adolescencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a toda la audiencia, a los queridos colegas y compañeros que nos acompañan. Un gusto. La licenciada Cintia Florentín, directora ejecutiva de CDIA. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias también por la invitación para poder hablar de este tema. Y nos acompaña el viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el magíster Eduardo Escobar Say. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia. Encantado de compartir contigo y con las panelistas. ¿Hay un antes y un después de Felicita Estigarribia, viceministro? Hay un antes y un después de Felicita. ¿Por qué? Porque produjo un punto de quiebre en la elaboración de políticas públicas y de cómo abordamos como sociedad lo que es la problemática del abuso sexual en niños. A raíz de eso se establecieron, si vemos en retrospectiva,
se aumentaron las penas de los casos de abuso, se instaló con más fuerza, ¿verdad?, todo lo que implica la atención integral a las víctimas de abuso, todo lo que implica la prevención de los casos, lo que implica la sensibilización a la sociedad. Falta mucho, falta muchísimo, pero ya se dieron muchísimos pasos para poder dar un salto cualitativo en cómo aborda el país esta problemática. Con decirte, en aquella época, la pena por abuso sexual en niños era 3 años o multa. Y la multa no iba ni siquiera a la víctima, la multa iba al Estado. Era como si fuera que vos te estacionás mal en un lugar y eso era la pena. Y quedaban impunes, porque incluso los abusadores ya no iban ni siquiera a la cárcel porque pedían suspensión condicional del procedimiento. Ahora, doctora, el diseño legal actualmente, ¿cómo está en relación con el tema del abuso contra niñas, niños y adolescentes? Sí, es importante hacer un énfasis en relación a la actuación del Foro Especializado en Niñez y Adolescencia en los casos de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, lo que es la investigación en el ámbito penal para justamente, digamos, encontrar el castigo al culpable y aplicar la pena que corresponde. En lo que a mi ámbito corresponde, que es la jurisdicción especializada, se hace un énfasis en una reacción inmediata para aplicación de medidas de protección urgente. Si bien cuando ya se llega al sistema de justicia es porque de alguna forma ya se han, digamos, ha transcurrido bastantes circunstancias, una forma de decir, no quiero decir llegar tarde, pero el hecho ya ocurrió. Ya, obviamente, como siempre apuntamos, sería la prevención, pero en caso de que haya ocurrido es cortar rápidamente la situación y aplicar medidas de protección a la víctima. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de protección? Si el abuso fue dentro de su entorno familiar, inmediatamente separar de ese entorno y darle un entorno más seguro. Una atención integral adecuada, que es lo que implica justamente el abordaje psicoterapéutico ante esas circunstancias, y en caso de que en el sistema penal aún no se estén dando medidas en relación a el supuesto autor, entonces desde el juzgado de niñez aplicamos medidas de, por ejemplo, la exclusión del hogar, del agresor o la prohibición de acercamiento a la víctima. De hecho, también para el fuero de niñez también está previsto la utilización de las tobilleras electrónicas. Ahora, fuera de ese fuero, ¿podríamos decir que los jueces del ámbito penal están suficientemente preparados para hacer un análisis exhaustivo cuando se trata de un abuso contra una niña, un niño o un adolescente? Más que nada la preparación, lo que apuntamos y también acá con el viceministro y las organizaciones, creo que así como en el fuero, existe el fuero niñez y adolescencia de cuidados para todos los niños, niñas y adolescentes, para lo que nos faltaría, yo particularmente creo, ante el flagelo del abuso sexual, que la justicia penal también tenga una división especializada justamente para atender con prioridad, con la mirada, digamos, multidisciplinaria y especializada que se necesita, los casos hacia los niños, niñas y adolescentes, porque ahora, como está diseñado el sistema, solamente hay una unidad especializada en Alto Paraná, y en el resto del país simplemente se mezclan con los otros hechos punibles. Y ante la situación que estamos viendo, evidentemente se necesita todo lo que significa inversión en calidad, capacitación, que exista esa perspectiva de protección hacia la niñez de los operadores, que tengan esa sensibilidad y esa impronta de prioridad, y justamente que todo esté abocado para que la reacción sea lo más rápidamente posible, y una circunstancia muy especial en el ámbito penal, evitar la revictimización durante el proceso. Ahora, una cuestión tiene que ver con las disposiciones legales y otras con el diseño de las políticas públicas, sobre todo de protección. En ese sentido, ¿cómo está la situación, licenciada? Bueno, yo creo que es importante cuando hablamos de abuso sexual hacia niñas, niñas, adolescentes y hablar del sistema de protección, también pensar en el antes, como decía la doctora. Y creo que
sí podemos decir que a veces cuando llega la justicia, sí es de alguna manera como Estado y como sociedad llegamos tarde para esa protección, ¿verdad? Entonces es importante hablar de las políticas preventivas como un camino, como un enfoque de política pública para hacer que estas situaciones ya no pasen más. En este momento, como también lo señalaba el viceministro, tuvimos grandes avances a nivel país. Hay un salto cualitativo importante con legislaciones, con políticas públicas de protección, desde el Ministerio de Salud, desde el acceso a la justicia. Si bien todavía hay debilidades, pero todavía los datos nos muestran que en materia de prevención tenemos una gran debilidad y es donde creemos que tenemos que poner el foco de las políticas públicas. ¿Esa debilidad a qué obedece? Puede ser multicausal realmente, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de situaciones de violencia y de abusos sexuales estamos hablando de un contexto donde las niñas y niños están siendo sumamente vulnerados y por lo tanto son vulnerables. Desde la situación de pobreza, pero también la falta de educación de las propias niñas y niños, pero también de las familias, ¿verdad? ¿Qué herramientas tienen para poder identificar a tiempo, de manera oportuna, las señales, los signos de violencia? ¿Cuál es el contexto comunitario de seguridad también que están viviendo las niñas, niños, adolescentes? Entonces, ¿cómo están actuando los municipios con sus consejerías de niñez, que son las CODENIS? ¿Cuáles son los espacios de diálogo también que existen en las comunidades para que las niñas y niños se sientan escuchados? Es decir, podemos hablar de un montón de políticas locales y de preventivas, de un montón de herramientas, pero hay que empezar a hablar de la importancia que tiene la prevención para que ya no ocurra más. Cuando ocurre, si bien, como lo señalaba la doctora, ya hay que aplicar las medidas de protección, pero los datos nos gritan de que realmente hay un gran vacío en la prevención de este tipo de situaciones. A la vuelta de la pausa, justamente quiero sustentarme en los datos de los cuales se disponen y no puedo ser irresponsable en no poner sobre la mesa la irresponsabilidad de las denominadas organizaciones pro vida y pro familia cuando tratamos del tema del abuso de niñas, niños y adolescentes. El perjuicio que ha causado en su momento las distintas iglesias cuando el Estado paraguayo quiso aprobar una política pública de educación sexual integral. Estoy hablando allá por el año 2009, 2010. Terminó finalmente el gobierno de turno archivando por presión de las distintas iglesias y en estos últimos tiempos aparecieron estas organizaciones no gubernamentales, reitero, denominadas pro vida y pro familia, que terminan siendo sencilla y llanamente antiderechos, en donde el perjuicio es brutal en relación con todo lo que se ha avanzado en términos de derechos y de protección contra el abuso sexual y otras formas de violencia de niñas, niños y adolescentes. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. Si te molestan, habla con alguien. Si sus caricias te hacen sufrir, no contás si se tiene que ir. Todo es lo que parece. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Cristo murió por todos, a fin de los que viven, no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Ese amor que Él nos da es tener un buen corazón. En guaraní decimos ñandepi apona. Buscar hoy honrar al Señor, porque decía Jesús en su palabra: el que cumple la voluntad de mi Padre permanece en mi amor. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete.
UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. ¿Quiénes son los responsables del fracaso de Cerro Porteño? Hacemos juntos el análisis más preciso. A la hora de partidos importantes es donde Cerro empieza a fallar. Cuando estaba lejos de la punta, hiló una serie de victorias, pudo descontar esa diferencia importante que tenía con Libertad. Pero en el momento de la verdad, cuando tenía que ganar los partidos para seguir en pelea, a partir de ahí empezó. Empata, último encuentro con Ameliano y ahora vuelve a empatar contra 2 de Mayo. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Hubo una inacción por parte de la Fiscalía y es lo que la familia finalmente está cuestionando, exigiendo una justicia, hablando de cierta manera en contra de la fiscal donde la tildaron de fría. La inacción y sobre todo la deshumanización. Lastimosamente le estamos despidiendo a Elías. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Tu voz es escudo y fuerzas para brillar. De alguien cercano no tienes que contar, no todo es lo que parece. En relación con el tema del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y otras formas de violencia, según datos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en Paraguay cada 3 horas una niña, niño o adolescente es abusada o abusado y en el 95% de los casos se da en el entorno familiar. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ¿cómo se atiende esta situación que, digamos, más que preocupante, viceministro, es alarmante? Sí, así mismo, Francisco, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos una línea desde que inició este gobierno, en el año 2023. Una de las primeras acciones del ministro Walter Gutiérrez fue generar el programa de atención integral a víctimas, a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, el PAIVAS. Lo primero que hizo en septiembre de 2023. A partir de ahí fuimos construyendo diferentes líneas de acción, ¿verdad? Porque esto es una problemática que te afecta, que vos ves ya el resultado, pero no ves las consecuencias. Uno lo que está buscando es llegar antes. ¿Cómo vamos a llegar antes? Y evitando y previniendo. Vamos a llegar con el programa Semillas del Futuro, que vamos a establecer 100 centros de protección día, lo que era la promesa de guarderías gratuitas. Hoy evolucionó eso a un programa nacional de primera infancia, que se van a construir en todo el país. Luego tenemos todo lo que implica la campaña Todos Somos Responsables, que el miércoles pasado eso se lanzó con el lema de este año que es No todo es lo que parece, que justamente busca concienciar a la ciudadanía sobre esto. El año pasado fue más les hablas y escuchas, más les cuidas. Este año es No todo es lo que parece. Llegar a esa sensibilidad social para que denuncien. Por otra parte, el año pasado hemos lanzado la Guía de Prevención del Abuso Sexual, el primer material del Estado, material oficial que se está distribuyendo en las escuelas, en los colegios públicos, privados, para sensibilizar a trabajar con los niños, trabajar con las niñas, los adolescentes, los padres y también sobre el tema de los peligros en Internet. Y este año, Francisco, además de eso, volvimos a trabajar para resurgir a 2 grandes amigos que son Aramí y Amaru, que eran los muñequitos para enseñarle a los niños de primera infancia el tema de la prevención del abuso sexual, que tienen un sistema que empieza a hablarles y le dice, ¿verdad? No me toques aquí, ¿verdad? En forma lúdica. Y también trabajamos con la Corte para el registro de agresores sexuales, ¿verdad? Para formalizar eso, para que se pueda solicitar vía web y sea totalmente gratuito y sea accesible a la ciudadanía. Y también este año hemos inaugurado el primer centro de protección especializado en víctimas de abuso sexual. Un 95% de las víctimas son del entorno de confianza. Entonces, tenemos que tener un dispositivo, ¿verdad?, para poder protegerlos y también enlazar eso con el programa Familias de la Guarda.
Y con todo eso, el año pasado aumentamos las penas en el tipo penal de abuso sexual, que fueron ya son sumamente drásticas, ¿verdad?, en cuanto al castigo, demostrando que el Estado tiene una tolerancia cero ante este tipo de situaciones. Son muchos frentes, pero es básicamente, sin contar el fortalecimiento de las CODENIS, que también lo estamos realizando desde el Ministerio, pero son muchos frentes que requieren una atención integral y especializada que caiga en cascada desde el Estado a todos los niveles de gobierno. No cabe la menor duda. Ahora, ¿cuánto por ciento de los casos denunciados finalmente llegan a sentencia, doctora, de los abusos? Y en realidad todas las investigaciones, ¿verdad? Si es que no son desestimadas por el camino, estoy hablando desde el fuero penal, tienen que, evidentemente, conforme el resultado de la investigación, llegar a la etapa del juicio oral y público y establecer una condena, ¿verdad? Lo que siempre se busca, justamente, estamos hablando de una saturación del sistema penal también, con la múltiple cantidad de juicios orales. Entonces, ¿por qué justamente no pensar en esa ala especializada de crear juzgados especializados, fiscalías especializadas, para que todo vaya por un camino, ¿verdad?, unidireccional, con ese enfoque y justamente, como decir, si existe, como yo digo, para los delitos económicos, para el crimen organizado, entonces podría verse la posibilidad de un diseño también para abordar esta problemática y no, por decirlo así, mezclar con todos los otros hechos punibles y en todo el otro, o sea, en el sistema penal que de por sí ya está congestionado. Por otro lado, quiero dejar también que la Corte Suprema de Justicia, así como lo dijo el viceministro, ha dado cumplimiento a lo que es el registro de agresores sexuales, pero también acá ya implica la colaboración de la sociedad, ¿verdad?, y de la familia, justamente en la exigencia de ese registro en todas las instituciones donde se trabajan con niños, niñas y adolescentes para justamente poner el foco en la atención y en la prevención. Y también el programa de la Corte Suprema de Justicia, que se llama Educando en Justicia, hace que los jueces no simplemente seamos jueces de despacho como se cree, sino salimos a justamente a las escuelas principalmente, a explicar la función de los juzgados, ponernos a disposición de los niños. Y quiero decir que hemos tenido experiencias muy satisfactorias cuando los niños ven que un juez o una jueza llega a su escuela, se sienten confianza y ya me ha pasado muchas veces que me piden al final de la charla, puedo conversar contigo, está pasando algo conmigo, protégeme, y ahí mismo inmediatamente activamos un sistema de protección. Entonces, llegar y no esperar muchas veces que los niños sean los que tengan que llegar al sistema de justicia. Usted no solamente tiene una responsabilidad como jueza de niñez y adolescencia, sino también tiene un perfil académico, tiene investigaciones realizadas, publicaciones sobre el tema. ¿Cuántos siglos tuvo que esperar la humanidad para que se reconozcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la historia, digamos, de la humanidad? Y en estos tiempos surgen organizaciones no gubernamentales que invocan pro vida y pro familia, que en principio los conceptos dicen quién podría estar en contra de la vida, quién podría estar en contra de la familia, pero obviamente son términos falaces como para esconder y negar expresamente la conquista de esos, reitero, de esos derechos que tantos siglos, ¿no?, tuvieron que transcurrir para que se le reconozca a esta franja etaria. La pregunta puntual, doctora, ¿cuánto inciden cuando llegan, digamos, a la clase política este tipo de grupos en relación con el trabajo que ustedes hacen del sistema judicial? Puntualmente lo que hace el sistema de justicia, nosotros trabajamos bajo un principio absolutamente de independencia, aparte también de lo que nos manda la Constitución Nacional. Entonces, lo que sí también es participamos de las mesas de trabajo de las acciones legislativas para llevar nuestra voz de operatividad, porque qué es lo que a veces, y que eso puedo decir que ha cambiado casi en un 100%, en que antes se hacían procesos legislativos para los jueces, para la aplicación del sistema, y nosotros no éramos parte de esa construcción. Entonces, a la hora de aplicar
de repente algunas normativas que han salido sin la participación, integral de la sociedad, entonces muchas veces hacía inoperativa esa aplicación. Ahora nosotros contamos, justamente la Corte creó la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y justamente desde ese ámbito somos jueces especializados que coordinamos las acciones tanto de la Corte Suprema de Justicia y también en incidencia con las acciones legislativas. Pero nosotros tenemos un marco que nos rige, que es justamente el estado de independencia y de integridad en el sistema de justicia. Nuestro norte es la norma constitucional del artículo 54 que dice la protección integral al niño, niña, adolescente y ante cualquier circunstancia que se confronten en relación al niño, nos volcamos y decidimos cuál va a ser para su interés superior en ese momento y en ese tiempo. Si bien dentro del diseño constitucional se habla de esta, prevención integral de las niñas, niños y adolescentes ante los abusos, licenciada, sin embargo, la práctica social, la vida cotidiana es mucho más compleja. Entonces, en ese contexto, si tuviéramos que mencionar o identificar a las instituciones que tienen que trabajar la prevención, ¿quiénes son esas instituciones que debiéramos identificar y cuál es el rol de la escuela en el trabajo de prevención? Sí, justamente creo que la escuela, las instituciones educativas son las instituciones claves. O sea, en todas las comunidades, localidades, ciudades, hay por lo menos una escuela. Por lo tanto, es la institución clave para la prevención. Es ahí donde las niñas y los niños pasan mucha parte del tiempo. Y donde también tenemos que repensarnos cuál es el rol de la escuela en este momento, en esta situación, en este entorno de tanta violencia, ¿verdad? Sí, es fundamental aprender, tener conocimientos básicos, pero también que sea el entorno donde las chicas y los chicos puedan aprender en base a la promoción de la cultura de la paz, de esa cultura del trato igualitario, no violento, donde además puedan aprender a identificar estos signos, estas señales de abuso, a poder crearse y formarse en un entorno de confianza, saber dónde tienen que denunciar, incluso que la escuela se pueda pensar extramuralmente, cómo la escuela puede involucrarle a las familias para que las familias también tengan estas herramientas protectoras para sus hijos e hijas, ¿verdad? Porque recién mencionábamos que la mayor cantidad de casos de abuso se dan en el entorno familiar, en el entorno cercano, pero hay que también pensar en las familias, cómo fortalecemos las familias, qué herramientas le damos a estas familias. Otra institución clave a nivel territorial comunitario son las CODENIS, que son oficinas municipales, son oficinas que generalmente tienen muy bajo presupuesto, que no tienen un equipo integral para el abordaje de orientación comunitaria, familiar, porque el mayor rol que tienen las CODENIS es el de la orientación y el de la prevención. ¿Están instaladas las CODENIS en las 264 municipalidades a nivel país? No tengo el último dato, tengo entendido que sí se está haciendo mucho esfuerzo en este momento, pero una cosa es la instalación, que existe en la oficina, pero por ley estos equipos tienen que ser multidisciplinarios. Tiene que haber por lo menos una psicóloga, una persona de derecho, ¿verdad? Abogado, abogada y trabajadores sociales. Y además estas CODENIS tienen que tener el presupuesto necesario para poder trasladarse, porque su rol principal es el de la prevención, es el de la orientación comunitaria y familiar. Tienen que tener móviles, combustible, herramientas, elementos, pero también tienen que ser personas formadas. Y esa es una gran debilidad que en los últimos años por lo menos vimos de cuál es la formación que tienen las personas que están trabajando en las CODENIS para ser capaces de acompañar a la comunidad y a las niñas y los niños, porque es la puerta al sistema de protección más cercana a las familias, a los chicos y a la comunidad. Entonces, si las escuelas empiezan a hablar de la prevención de los abusos sexuales y las CODENIS están preparadas a nivel local, yo creo que vamos a tener un gran avance, pero es también donde vemos grandes vacíos. Y también como sociedad tenemos que perder el miedo a hablar de sexualidad, a hablar de los abusos sexuales, a nombrar las cosas como son y a tener este debate político-social también sobre este gran flagelo que son los abusos y el daño a largo plazo que esto causa si es que no atendemos a tiempo. No cabe la menor duda. Hay que reconocer que hubo avances en lo que hace al tema del diseño legal y a la protección
de niñas, niños y adolescentes ante los abusos y otras formas de violencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para dar un paso más, aparte de los avances, llegar a los logros? A la vuelta de la pausa, vamos a, de alguna manera, poner en perspectiva qué habría que hacer para poder dar pasos agigantados, tanto en lo que hace al ámbito judicial como también en lo que hace a la prevención. Brevísima pausa. Si te molestan, habla con alguien. Si sus caricias te hacen sufrir, lo contás y se tiene que ir. Todo es lo que parece. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Hubo una inacción por parte de la Fiscalía y es lo que la familia finalmente está cuestionando, exigiendo una justicia, hablando de cierta manera en contra de la fiscal, donde la tildaron de fría. La inacción y sobre todo la deshumanización. Lastimosamente le estamos despidiendo a Elías. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Hubo una inacción por parte de la Fiscalía y es lo que la familia finalmente está cuestionando, exigiendo una justicia, hablando de cierta manera en contra de la fiscal, donde la tildaron de fría. La inacción y sobre todo la deshumanización. Lastimosamente le estamos despidiendo a Elías. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Los delincuentes ya no tienen remedio. Se hizo pasar por cliente para cometer un asalto en local farmacéutico. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Intento de secuestro de un ganadero demuestra la creciente situación de violencia que se vive en el departamento de Canindeyú. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. Tu voz es escudo y fuerzas para brillar. De alguien cercano tienes que contar, no todo es lo que parece. En el bloque anterior dijimos que hubo avances y probablemente muy significativos en lo que hace al tema de la prevención integral de nuestros niños, niñas y adolescentes en relación con los abusos y otras formas de violencia. Pero tenemos que dar pasos para llegar a los logros. En ese sentido, viceministro, en otra ocasión estuviste hablando de un proyecto muy prometedor desde el gobierno nacional. Pero aparte de ese proyecto, y el miércoles pasado se hizo el lanzamiento justamente de que un nuevo plan, un nuevo proyecto, digamos, ¿qué se pretende con ese megaproyecto 1 y el relanzamiento, digamos, el pasado miércoles también del Poder Ejecutivo? Si podrías compartir con la audiencia. Sí, el gran proyecto que tenemos como gobierno del Paraguay es el programa Semillas del Futuro, que es la instalación de 100 centros de primera infancia en 100 distritos de todo el país. Vamos a llegar a todos los departamentos
y van a ser centros integrales, no meramente guarderías, el término ya está desfasado, ¿verdad? Pero para que la gente nos entienda, ¿verdad? Van a ser centros de referencia de casos, un lugar donde puedan los padres dejar al cuidado a los chicos, ¿verdad? Con personas responsables en forma gratuita, las familias más vulnerables. Y también allí van a tener psicopedagogas, van a tener psicólogos, van a tener médicos que van a ir un poco a hacer el chequeo médico a los chicos. O sea, va a ser un centro integral. Entonces, ese modelo, replicarlo en 100 distritos va a causar un impacto, va a tener un impacto poderosísimo en la realidad de esos niños que están en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, eso vamos a medirlo a lo largo del tiempo. Eso no va a ser inmediato los resultados. Yo creo que en 5 o 10 años vamos a ir midiendo cómo eso va a tener resultados y después dentro de 15, 20 años, vamos a medir la gran diferencia porque vamos a notar ese niño en situación de vulnerabilidad que hubiera caído en las drogas, que hubiera delinquido. Vamos a ver que es un arquitecto, un abogado, un médico, una persona que pueda aportar en forma positiva a la sociedad. Por otro lado, nosotros hemos lanzado el miércoles pasado la campaña Todos Somos Responsables, que ya es una tradición dentro del ministerio, y cada año tenemos la costumbre de renovar el lema, ¿verdad? El año pasado, como lo dije, fue más les hablas y les escuchás, más les cuidás. Este año es no todo es lo que parece. ¿Y por qué esta frase tiene muchísima fuerza y muchísimo impacto en la realidad de los chicos? Porque el abusador, hay que empezar a desmitificar la figura del abusador. El abusador no es un extraño que está en la calle, que viene, le rapta a tu hijo, ¿verdad? No. El abusador muchas veces es la persona que está en tu entorno. Papá, padrastro, abuelo, tío, primo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar como familia, tenemos que estar alertas y atentos a cualquier tipo de amenaza y cualquier tipo de signo que los chicos tengan de alerta. Y está el spot publicitario justamente sobre esta campaña y uno ve en el spot que es muy lindo, que es justamente con una música, incorporamos el tema lúdico ahí para que se quede impregnado en los que ven ese material cuáles son los signos de alerta. Y uno ve los chicos que están en forma, si llega alguien, ¿verdad? En forma en alerta, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, que caiga, que tenga un efecto aglutinador dentro de la sociedad y que nos una a todos como una causa nacional. Doctora, si bien usted habló de la autonomía y de hecho así está el diseño constitucional y legal, sabemos que en la práctica social, digamos, suceden cosas, ¿sí? Lo último emblemático fue el caso de los jueces o de un juez, creo que de Villarrica, un caso muy sonado por lo menos a nivel periodístico, ¿verdad? De la manera en que abordó un tema de abuso precisamente contra una niña, y además, digamos, fue su alumna, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer para, digamos, ese tipo de cuestiones ya en el sistema judicial no sea noticia? Y en primer lugar, vuelvo a recalcar, justamente es lo que yo denomino perspectiva niñez. Una justicia que si bien con la especialización que venimos de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención ratificada por el Paraguay ya en el año 90, nuestra Constitución del 92, nuestro Código de la Niñez del año 2000 y las reformas que ha tenido en ese sentido, creo que nos falta, y le agrego más, no solamente a la preparación, de hecho que lo estamos haciendo desde la escuela judicial con la formación especializada, hacia los operadores del sistema. Tenemos que entender que no solamente pasa por el Poder Judicial, es un sistema de justicia, tenemos a los defensores de la niñez y la adolescencia, tenemos a los fiscales de la niñez y la adolescencia, inclusive los fiscales penales cuando hacen este tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, cuando desde, como también en el modo como explicó el viceministro, cuando tenemos la semilla, el semillero, en las universidades, en los entornos comunitarios, en la escuela judicial, en el Consejo de la Magistratura, cuando tiene justamente, y existe, eso está normado en el artículo 159 del Código de la Niñez, que debe tener un reglamento propio para la niñez y la adolescencia a fin de elegir y designar a las personas más íntegras desde el vamos, desde esa médula, para justamente dar ese enfoque de protección a los mejores operadores del sistema. Y otra cuestión que todavía es un desafío es poder realmente trabajar de una
forma articulada al 100% para que la justicia de protección del fuero especializado vaya también esa protección de la mano en el fuero penal, para que vayan de la mano, nos compartamos las informaciones, evitemos las revictimizaciones, inclusive todo el diseño judicial, hasta arquitectónico, sea en una forma que realmente esa persona víctima se sienta protegida desde el trato, desde la declaración, desde el contacto con las personas justiciables, o sea, con los operadores de justicia, digo bien, a fin de que ese proceso, tanto en la niñez como en lo penal, por sobre todo, no sea otra vez un proceso duro, donde realmente se sienta protegido y no otra vez que incida negativamente ya en ese daño que se ha causado. Licenciada, ¿qué tendría que hacer el Estado? Y cuando digo Estado me estoy refiriendo a los tres poderes del Estado y particularmente el Poder Ejecutivo para poder hablar de logros. Yo le agregaría los 3 niveles de gobierno también. Por supuesto. Porque nuestro código de la niñez y la adolescencia establece un sistema de protección modelo, ¿verdad? Que es una articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Y también antes me gustaría así como agrandar esta dimensión que estábamos hablando de datos, porque el dato de abuso sexual es de 3.500 aproximadamente, ¿verdad? Pero también hay otros delitos que atentan contra la autonomía sexual de las niñas, niños y adolescentes. Y cuando sumamos esos datos estamos hablando de casi 7.500 denuncias que entran al Ministerio Público por situaciones que atentan contra la autonomía sexual de niñas, niños y adolescentes, donde está la pornografía, la coacción sexual, el estupro, etc. Entonces eso hace que se agrande mucho más el espectro de la situación de violencia que pasan las niñas, niños y adolescentes. Entonces el Estado del Ejecutivo tiene grandes desafíos todavía, lo decíamos recién, y acá es donde tenemos que mirar como todo el circuito también, ¿verdad? Desde la prevención, la protección, el acceso a la justicia, que tiene que ver con otro poder, pero después también está la reparación. ¿Qué pasa con las niñas y niños y adolescentes que fueron víctimas, que fueron atendidos, que entraron a la justicia, pero una vez que no basta solamente con que el agresor se vaya preso? Esa persona es una persona que tendría que tener un proyecto de vida de calidad que le permita llegar a una adultez sana. Entonces ahí también hay que fortalecer los programas de atención. El ministro recién citaba los actuales programas, pero si nosotros revisamos los casos de abuso sexual son 3.500. El programa en el 2024 creo que atendió a 250 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con la otra cantidad? Fueron atendidos por el sistema, por el Ministerio de Salud, siguen estudiando, recibieron algún tipo de orientación física y psicológica de manera privada, es decir, ese tránsito que hace o esa trayectoria desde que entró la denuncia y hasta que la niña o niña sea reparada realmente y salga de manera íntegra otra vez de todo el proceso todavía sigue siendo una debilidad. Bien, muchísimas gracias, viceministro, por colaborar con nosotros en este análisis. A las órdenes, Francisco, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, señora Jubesa, por colaborar con nosotros en este análisis y compartir estos datos y preocupaciones del sistema judicial. No, muchas gracias a ustedes por poner el foco siempre en la niñez y la adolescencia. Muy amable, como siempre, licenciada, en compartir con nosotros el análisis de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia. Un gusto y también felicitarles por abordar esta temática. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tu voz es escudo y fuerzas para brillar. De años cercanos no tienes que contar, no todo es lo que parece. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Desesperante es la situación en el departamento de Alto Paraguay. Comunidades que están aisladas desde hace un mes y medio, casi 2 meses. Para que empieces la jornada bien informado. Y si no tenemos equipamiento que pueda socorrer a nuestros ciudadanos, es lo mismo que no podamos asistir a nadie. Y no le puede responder este gobierno. No, porque helicóptero
algo más peligroso. Hasta la semana pasada o antepasada cayó uno. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Se está reclamando un protocolo que se ponga o que se active inmediatamente cuando una persona con estas características desaparezca, ¿verdad? Entonces, se está reclamando igual el trabajo del Ministerio Público. Duarte Cacabelo no está querellando de onda. Él encontró una grieta y está teniendo seguramente el respaldo de muchas personas. Yo no voy a retroceder ni un paso. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Hubo una inacción por parte de la Fiscalía y es lo que la familia finalmente está cuestionando, exigiendo una justicia, hablando de cierta manera en contra de la fiscal, donde la tildaron de fría. La inacción y sobre todo la deshumanización. Lastimosamente le estamos despidiendo a Elías. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Si te molestan, habla con alguien. Si sus caricias te hacen sufrir, lo contás si se tiene que ir. Todo es lo que parece. Abuso sexual y otras formas de violencia de niñas, niños y adolescentes fue el tema de análisis. Los datos son alarmantes en relación con este tema. Según fuentes oficiales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, cada 3 horas una niña, niño o adolescente es abusado. Y el 95% de los casos se da en el entorno familiar. Esto requiere de una inmediata respuesta por parte del Estado paraguayo. Como decían nuestros invitados, hay que trabajar 4 áreas, lo que hace a la prevención, lo que hace básicamente a la protección, lo que hace al sistema judicial, los casos de denuncias, que realmente eso termine en una acusación, en una sentencia, y finalmente la cuarta área, que sería la restauración. Es decir, con ese niño, niña o adolescente abusado, finalmente cómo se trabaja para que pueda insertarse en la sociedad y pueda superar todos los problemas de carácter, sobre todo psicológico y de estigmas sociales. Los proyectos y programas que han sido lanzados por el Poder Ejecutivo son muy prometedores. Ojalá se pueda concretar. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.